vida, buscadores con pasión, recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Buscadores por oficio, buscadores del amor, con trabajo y sacrificio, te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, te aceptamos con... 14:10 de este lunes 14 de abril, programa, bueno, ya me va a ayudar Bambi con el número del programa, una tarde espléndida en Montevideo. Acá tengo el número del programa. 5.623. Una tarde espléndida, les decía, el primer lunes de la Semana de Turismo. Debe tener nombre, ¿no? Así como fue el Domingo de Ramos ayer, tenemos el Domingo de Pascuas el próximo. Tranquilo, Cholo, no te pongas nervioso. Vamos a hacer buscadores en vivo, como todos los días, desde el Prado, desde los estudios de MBD Films. Empiezo a saludar a mis compañeros. Alberto Silva, ¿cómo anda? Pero muy bien, y coincido contigo, una tarde espléndida realmente, en una semana que es espléndida. Yo ya lo he contado más de una oportunidad, para mí es un orgullo que tengamos una semana única en el mundo. No existe esto que pasa acá en Uruguay, en esta semana, esta confluencia de actividades, únicamente pasa en Uruguay. Nunca entendí por qué el presidente de la calle Herrera estaba tan en contra esta semana, por qué metió a los bancos los primeros días, parte del Estado, pero bueno. Él decía que era por un tema económico, pero capaz que no pensaba la cantidad de gente que va al interior y el ingreso que significa para mucha gente eso en el interior. Pero bueno, no todo es plata. O sea que transitar esta semana, que para mí es muy linda porque es señal de identidad, con un lunes como el de hoy, 10 puntos. Muy bien. Susi Pecoy, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un día espléndido para todos y me gustaría recordar que hoy se conmemora el Día de las Américas. Este día tiene que ver con la primera reunión de los Estados Americanos que se dio en 1890, donde una resolución de esa primera conferencia internacional crea la Unión de Repúblicas Americanas. Así que es un día muy lindo también para recordar en el Día de las Américas, en una semana de turismo o santa, dependiendo de cada uno como quiera llamarla, que es muy especial para todos porque sí, hay mucho turismo, hay mucha gente que se mueve a distintos lugares del interior del país y es una semana de reflexión para todos los católicos y también un abrazo para toda la comunidad judía en la celebración de sus Pascuas. Muy bien. Nelson Echegoyen, buenas tardes. ¿Qué haces, Chicho? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. Bueno, sí, se nota un poco el clima electoral en la Rural del Prado. Yo que me vengo caminando hace por allí, bueno, te traje algunas listas. Sí. Buscadores, te decía, y me daban... Sí, igual un poquito flechado, ¿no? Solo sí. trajo lista del frente. Son los que me reconocieron y me dieron, ¿viste? Se ve que los blancos no me registran. Me parece que no pasó por los puestos adecuados. Pasé por todo. Los del frente decían, Bambino, buscadores, y me da. Los blancos no me reconocen, se ve. Bueno, vamos a hacer un tirón de oreja. Tiene varias del frente, pero la mayoría son de una mujer. No, no, si tengo de Vergara. Ahí. No, pero son la de Vero la mayoría, me parece. No, hay dos iguales. Es que el otro... Vamos a hacer el escrutinio. El escrutinio. Hay dos de Verónica Piñeiro. Dos de Verónica. Hay una de Mario Vergara y una de Salvador Esqueloto. Una vez más tengo razón. Verónica Piñeiro, intendente. Una vez más fui objetivo en lo que dije de datos. Y mañana cuando pase, que los amigos de la coalición republicana... Claro. Se acerquen también. Arrimen alguna lista. Sí, claro. Vamos a darles un tirón de oreja. Mostramos acá al aire en Buscadores. No está muy mal. Bien, me parece muy bien. Exacto. Muy bien. Bueno. Y hoy tenemos en el panel, ya le pido un titular, pero me da la impresión que la fecha 14 de abril tiene algo que ver con su presencia acá en el panel. Don Esteban Perroni, ¿cómo anda? Familia de buscadores, un placer de estar con ustedes, una rara sensación de ver acá al panel de los lunes, los escucho y de rato digo, ¿me toca decir algo? Vine acá de visita. Un placer realmente, feliz semana para todos en el rubro que le parezca mejor. Sí, quizás no me trajo el viento, me trajo de algún modo horas y horas de investigación, de documentación, en una perspectiva absolutamente histórica, obviamente, a 53 años
años de los acontecimientos del 14 de abril de 1972. Para algunos el tema está muy fresco aún, pero siempre traigo el mismo ejemplo en el marco de una investigación histórica. Cuando la leyenda patria de Zorrilla de San Martín le canta o le recita de algún modo a los acontecimientos de 1825, habían pasado 50 años. Y vaya si eso después significó la construcción de una mirada a la historia, ¿verdad? Porque siempre me queda la duda, cuando repaso la leyenda patria, ¿a qué patria le cantó San Martín? ¿A la patria uruguaya o a la patria argentina? Repáselo en su casa. Cualquier similitud es pura casualidad. Pero venimos acá a hablar de acontecimientos históricos, no de yo estoy a favor, estoy en desacuerdo, me gusta, no me gusta. Ese es otro tema. Lo que sí es ineludible, documentos que siguen surgiendo que permiten afirmar, tómelo en broma, que la Tierra es redonda y no es un plato plano. Muy bien. Ya se viene Esteban con su columna. Vamos a repasar las vías de comunicación. Saben que en Facebook somos Buscadores TV, en Twitter o X también somos Buscadores TV, el canal de YouTube es Buscadores TV y tenemos un Instagram que es buscadores.tv, así como ustedes lo ven ahí. Además, hay un WhatsApp por el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros. 092 11 60 00. 092 11 60 00 es el WhatsApp del programa y además tenés el 2010, que es el SMS tradicional de Buscadores, con el cual nos mandás un mensaje de texto y estás participando. Y además, si colocás la palabra Busca Vino delante de tu comentario, que como siempre te decimos es libre, participás por el sorteo de los vinos de bodegas H. Staniari. Muy bien. Vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Gimo presenta el estado del tiempo. ¿Tenés problemas de plagas? Cucarachas, ratas, arañas, pulgas o polillas. Para cualquier insecto usa Gimo, lo mejor en insecticidas. Gimo, calidad comprobada. Tenemos en estos momentos 20 grados de temperatura, la humedad es del 64%, 15 kilómetros la visibilidad, la tarde y noche se va a presentar con el cielo nuboso, periodos de algo nuboso y mañana sí van a haber probabilidades de alguna lluvia y neblinas, fundamentalmente para la tarde, pero 11 grados vamos a tener de mínima y 19 de máxima, esto es para la jornada de mañana. Esto lo presentó Don Osvaldo, el compañero ideal para tus momentos de disfrute. Grapa miel, vermut blanco y rosso, amarga y licores. Don Osvaldo, un trago, 1000 historias. Muy bien, Droguería Paysandú tiene este mensaje para ustedes. En la higiene del hogar, cuidado personal, Droguería Paysandú. Todo en gastronomía, también ferreterías, Droguería Paysandú. En piscinas, jardín, línea automotriz y en la industria que empuja este país. Todo eso es Droguería Paysandú. Los mejores productos para el hogar y la industria. Droguería Paysandú. drogueriapaysandú.com.uy. Bueno, y atención, miren los que tengo por acá que hoy llegaron fresquitos, recién me los trajo Martín de la Rural del Prado. Opa. Pasteles Punta, clásicos en la criolla del Prado, todo el año los encontrás en el MAM. Mirá lo que son estos son de dulce de leche. Eso es tradición. Pero también tengo de membrillo. También tengo Total. otros que son de dulce de membrillo. Voy con mirá, membrillo. vos vas con dulce de membrillo, mirá, los tengo Sí, acá. señor. Espectaculares. Guardame uno, Bambi. Sí. Bueno, ¿de membrillo quiere? Sí, señor. Le paso la bolsa. ¿Cómo no? Ahí tiene. No voy a comer No, por supuesto. Al aire, pero hay para todos porque los amigos de Pasteles Punta. Hay más de uno. Hay para todos porque Bueno. los amigos de Pasteles Puntas se portaron bien con el panel. Recuerdo, clásico la criolla. Ahora si vas a la criolla del Paso del Prado, los encontrás. Y además todo el año los encontrás en el MAM. Pasteles Punta. Muy bien, Pasteles Punta entonces. Vamos a ver la encuesta que armó producción para hoy y pregunta, ¿ya tenés definido tu voto para las elecciones departamentales de mayo? Yo sí, aún no.
Al partido sí, al candidato no, o en blanco o anulado. Estas son las 4 opciones. Por acá en el panel, arranco con Perroni. Y lo más cómodo es decir yo sí. No, bueno, pero lo más real, no lo más cómodo. Hay que decir la realidad, bueno, ¿no? lo dejo con cero. Para cómodo un Hay, sofá. hay una opción que falta, que es la que yo voy. ¿Cuál es? Ya sé a quién no voy a votar. La gran Petinati con Carballo. Muy bien. Yo les voy a decir así, yo sé lo que voy a votar. Muy bien. Bueno, más o menos lo mismo, yo sí. Por acá. Sí, yo sí, pero quiero decir algo, si me permitís un titular, claro, ¿cómo no? que tiene que ver con Perroni y con lo que dijo recién de las fechas y las décadas y el tiempo y qué sé yo. Cuando empezamos con Caula a hacer El Alto el Fuego, que fue de hecho el primer libro de investigación de revisionismo histórico en la República Oriental del Uruguay, tomamos conciencia que ese libro iba a trascender el tiempo, porque estábamos comentando algo que pasó en la dictadura más cruel, más atroz que vivió la República Oriental del Uruguay. Pero sin embargo, estaba apenas a 4 décadas de la dictadura de Terra. Y ¿quién hablaba de la dictadura de Terra? En el liceo nosotros estábamos a 30 años apenas de la dictadura de Terra. Y nunca ni siquiera una línea, ni siquiera un comentario. Y tal cual pensamos en aquel momento, cuando estábamos escribiendo El Alto el Fuego, mirá el tiempo que pasó. Y sigue el tiempo y El Alto el Fuego sigue estando allí en la consideración, porque la más cruel de las dictaduras que tuvimos en la República Oriental del Uruguay tiene heridas, tiene secuelas, tiene reflexiones, tiene puntos de vista encontrados. Le prendió ese ejemplo de la distancia de Zorrilla no, de San Martín a la Declaración de la Independencia, claro, ¿no? Claro, sí. ¿Quién por eso lo recordaba por eso. Porque claro. ¿Quién le pone el límite a si la historia es reciente o no reciente? Por eso, ¿Es historia o no es historia? Bueno, está bien. Igual el término, está buena la discusión, porque se habla de historia reciente. Sí. Y cada vez queda un poco más lejos, más viejo, ¿no? cada vez es menos. Yo pienso en reciente algo hace 20 años. Claro, pero es lo que dice Silva. Imagínate la de Terra. 40 años de golpe de Terra. Éramos unos guachos en el liceo, habían pasado apenas 30 años. Y nunca nadie habló nada de la dictadura de Terra. Fue una dictadura también. No, está bien. Y esta otra, Sobre eso nada para no, decir. te ponía un ejemplo. Entonces, cuando estábamos escribiendo El Alto el Fuego, pensábamos en eso. ¿Qué va a pasar con este libro? Dijimos, no, este es distinto, porque esta dictadura es otra historia, marcó otro momento. Y de hecho, no nos equivocamos. Tampoco es caer en la inocencia, es decir, lo que hay, uno de repente viene de un ámbito universitario y lo tiene más claro, distinguir lo que es una posición política de un acontecimiento histórico documentado. Claro. ¿Verdad? Yo sé, porque me pasa cuando trato estos temas, por suerte Bambino no lee todos los mensajes, me pegan de un lado, me pegan de otro, pero quiero insistir, y por eso me gusta esta puntualización de Alberto, quiero insistir en lo que es la construcción de la historia desde documentos, ¿verdad? Claro. Por eso señalaba esta idea a veces de querer volver a decir que la Tierra es plana. No, mire, hay documentos sobrados de que la Tierra es redonda. Después cada uno marca, yo quiero ir tal día y decir que hoy es el día en que no sé qué cosa. Eso es libre, ¿sí? Pero respetar, digamos, los procedimientos de la investigación científica en todos los campos, ¿verdad? Sería un atropello al conocimiento y a la investigación científica que alguien hoy sostenga que la Tierra es un plato. Y bueno, cualquier similitud es pura casualidad. No me meto en tema ahora, pero creo que a veces algunas visiones sobre el 14 de abril de 1972, hace ya 53 años, me recuerdan a esas posiciones de los que quieren juntarse en una esquina a festejar una fecha que la Tierra sigue siendo un plato. Si quiere, métase de lleno. Hay presentación hoy, ¿no? Sí, señor. No, pero algo más tiene que estar pasando. La Rural del Prado y el 14 de abril, no pasa más nada. No, perfecto. Si es por pasar, pasan un Entonces montón de le cuento. cosas. Por ejemplo, espere. ¿Vio? Bambino, hábleme de Siur. Sí, señor. Siur que se va de viaje nuevamente. Atención, para el viaje especial a Portugal e Islas Canarias, la banda viajera de Mariano el próximo 14 de julio, ya han sido tomados 2/3 de los cupos. Presta atención. Y se inició la reserva para ir a una Colombia distinta en el mes de septiembre. Ya están confirmados esos 2 viajes. Informes, WhatsApp 097-381-870, y si no, te metes en la página que es @siur.com.uy. Muy bien. Tiene por ahí Sí, Circunláser. Ahí va.
que yo quiero decirles que vivir sin lentes es posible y ya no tenés que viajar a Buenos Aires para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo al 2411-2000 por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. Recordá, consulta informativa sin costo, llama al 2411-2000 o date una vuelta por Minas y Soriano. A ver con qué vamos ahora. El Festival del Olimar se viene en 33. Mirá a pleno. Bueno. Del 11 al 17 de abril, 33 le abre el corazón al país y al mundo. Festival del Olimar, maestro Rubén Lena, con sus 5 noches de música uruguaya, una de rock y una de música tropical. Canta un país que hace vibrar. Con artistas de renombre nacional e internacional. 33 te espera para vivir la mejor semana de turismo. Intendencia de 33. Bueno, muy bien. Esteban, ¿quería decir algo? No, saludar que se incorpora a los avisadores, en este caso de la columna Data Media y de Buscadores, una farmacia muy popular allá en el barrio Malvin, pero le pedí este segundito, Checho, porque sí, el aviso que van a ver a continuación, y a todos, viene con chiste, por eso pensé en Checho. A ver. Me falta el timbre. Hay que chequearlo. Me falta el timbre. Pero le digo lo siguiente. Pasame el Para timbre, los que no lo entiendan, lo voy a explicar al final de la columna. No se explican los chistes. No se explica. Me Si lo buscarán explica, el- marchaste. Si los chistes se tienen que explicar, Claro. y esto es un chiste para Checho. Un amigo mío de parte dice, del Cholo. respecto a la gente que no entiende los chistes y ahí pide explicaciones, dice, por culpa como vos, Sí. los shampoos vienen con explicación. Claro. Me lo guardo entonces. Ah, no. Va el aviso. Los chistes se hacen, no va se el aviso y atentos en la casa que larga El que con la todo. capta, la capta. No. El que la capta, la capta. Larga la columna de Tamedia. Farmacia Pilcomayo El Malvin adelanta todos los descuentos. No saques más tarjetas, los mismos descuentos los sábados en Farmacia Pilcomayo, esquina Gallinal El Malvin. Se te va a pasar la vida esperando un sobrante. Decime qué te duele. Farmacia Pilcomayo. El 14 de abril de 1972 es recordado como uno de los días más sangrientos de la historia reciente de nuestro país. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros realizó por la mañana una serie de asesinatos contra personas acusadas de pertenecer al Escuadrón de la Muerte, también llamado Casa Tupamaros. Por la tarde, las fuerzas conjuntas reaccionaron con 2 operativos en Malvin, uno de ellos en la calle Pérez Gomar, 4392, y la segunda en la calle Amazonas, 1440. Este último era el hogar familiar de Luis Nelson Martirena Fabregat e Ivette Rina Jiménez, quienes fueron asesinados en el marco de un operativo de persecución y captura de integrantes del MLN. Horas más tarde fueron detenidos Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. En este operativo participó el Departamento número 5 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, a mando del comisario Hugo Campos Hermida y un contingente de 40 soldados del Batallón de Infantería número 1. Al otro día, la Asamblea General votó el estado de guerra interno en el Uruguay, suspendiendo las garantías individuales. El sociólogo e investigador uruguayo Esteban Perroni accedió a unos audios que explican lo que ocurrió ese 14 de abril. Sí, mataron a Costa Aymara. ¿Lo mataron? Y a un teniente de navío, me quiero morir de nervios. Pero mira vos. Qué horrible. Y a ver si averiguás, si escuchás a radio los nombres, avísame. Bueno. Chao. Oíme. Vamos a aprovechar el lado bueno del coronavirus. ¿Cuál es el lado bueno del coronavirus? ¿Cuál es? Que hoy no tenemos el festejo tradicional en la Plaza del Ejército y no tenemos esa pólvora cruzada que sale de todos lados, porque vos, porque el otro, porque pin, porque pan. Con este clima a esta hora capaz que me estaba esperando gente a la salida, así que menos mal estamos todos adentro, tranquilos. Yo le voy a explicar. Después de los acontecimientos, en agosto de 1975, y vean cómo esto le puede ser familiar al oído, Juan María Bordaberry decreta el 14 de abril el Día de los Caídos en la lucha contra la sedición. Y al iniciarse la apertura democrática, Julio María Sanguinetti, desde 1985, vea qué interesante, le cambia el nombre en el decreto 127 de 1985. Día de los Caídos en la lucha por la defensa de las instituciones democráticas. Este es un problema que tiene el actual gobierno. Y es increíble el Uruguay, ¿no? Tiene esas peculiaridades como que, escuchen, seguimos con un Cerro Chato.
seguimos con presos en libertad y seguimos con un estadio charrúa en el Parque Rivera. Ustedes dirán, ¿y esto a qué viene? Una pregunta que me parece interesante para reflexionar de aquí para adelante, y es un problema que se lo dejamos servido al nuevo gobierno para el año que viene. ¿Cuál de los 12 fallecidos el 14 de abril de 1972, usted en su casa, no me lo haga decir a mí, usted en su casa diría que fue un luchador por la defensa de las instituciones democráticas? Y esa es la pregunta de arranque de esta columna hoy compartida, ¿verdad? Decíamos, cualquiera tiene la libertad de decir, yo tal día, ejemplo, quiero ir a la Plaza de la Bandera a festejar el Día de los Caídos en defensa de las instituciones democráticas. Ya ni el gobierno anterior desoficializó la fecha, ¿verdad? Pero la pregunta a nivel histórico, porque de algún modo esto sigue pasando todos los 14 de abril. Entonces llega un momento que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo en cuáles fueron los acontecimientos históricos? Y la pregunta, hicimos ese stay para ganar tiempo en el planteo general de los acontecimientos, sigue siendo la misma. ¿Cuál de los 12 fallecidos en esa jornada fue un defensor de las instituciones democráticas? Para que ese sea el nombre que, como ustedes escuchaban, lo tiene desde 1985, Día de los Caídos en la lucha a la defensa de las instituciones democráticas, a partir de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti. Memoria completa, lo tienen ahí el título, esta es la intención, memoria completa para la batalla del 14 de abril de 1972. Breve raconto de los acontecimientos para ir conversando aquí en el panel. 12 muertos. De los 12 muertos, les voy... 12 muertos fallecidos, asesinados de un lado y de otro. Muéstrele ahí, Diego, en principio un dato anterior. El juez Ricardo Percivale, y esa sí es una novedad absoluta de Buscadores, yo estuve rastreando en la mañana que no me la quemaran, y creo que estoy diciendo una novedad absoluta. Ricardo Percivale toma a fondo la investigación de los acontecimientos del 14 de abril y de muy buena fuente lo que seguramente va a ocurrir con los resultados de esa investigación es que a partir del año que viene, el 14 de abril tendrá un nombre, o no tiene ninguno, o tendrá un nombre que tenga que ver realmente con los acontecimientos. Porque la pregunta es retórica, capciosa, como quieran. Ninguno de los 12 fallecidos, repasen la historia. Bueno, en fin, Amazonas 1440 acá, lo muestro solo una vez, y los audios del ocaso, que también lo tengo por acá. Repasemos la historia y ninguno, los 8 fallecidos del MLN, no creo ni que el MLN lo reivindique en esa dirección. Y les quería mostrar los otros 4, 8 del MLN, 4 del... no todos del Escuadrón de la Muerte. Mostrale ahí, Diego, para hacer simplemente un raconto histórico bien documentado. Los 3 primeros que usted está viendo, Armando Acosta y Lara, Moto y Delega, eran objetivos del MLN porque integraban muy activamente el Escuadrón de la Muerte. Leite es un efecto, con respeto, una especie de efecto colateral. Supongo que la familia de Leite se habrá acogido a la ley de restitución de las víctimas en distintos acontecimientos de grupos armados que se votó el año pasado, recuerdan, en el gobierno del Partido Nacional. Pero Leite no era un objetivo, ¿verdad? ¿Cómo empezó esta batalla? Esto sí es una cuestión histórica bien interesante. La batalla para algunos, pero no es Perroni, créanme que hay una treintena de investigadores con mucho más prestigio que el de Esteban Perroni que coinciden en estos acontecimientos. Es preocupante a veces, teniendo tanto documento delante, como nadie se sienta 10 minutos a leerlo. O sea que no armo esta historia, recojo lo que dicen otros, que la batalla podría haber empezado con la llegada de Dalmi Trione al Uruguay, ¿verdad? El asesor, y más que asesor, director de servicios de seguridad y defensa compartidos por el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno uruguayo a partir del Ministerio del Interior y de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia,
con estos escuadrones creados específicamente para para este cometido. Vean un dato que no se sabe mucho. En esta foto, en esta imagen que vamos a ver a continuación, esto está como más perdido aún en la historia, son todos militantes del MLN que a un año del asesinato de Dal Mitrione a cargo del MLN, no digo que para festejar, para recordar por la oposición, fueron a Velayala, 17 de julio del 71, Manuel Ramos Filippini, que casualmente es el que sí coincide su fecha de asesinato en el 71 con el año del asesinato de Dal Mitrione. Vean toma y daca, ida y vuelta que se venía dando, no entre el ejército, entre el Escuadrón de la Muerte, formado, como les decía recién, por los cuerpos inteligentes de Dal Mitrione, y el MLN. Tupamaros. Héctor Castañeto, 17 de agosto del 71, Ibero Gutiérrez, 28 de febrero del 72. 5 días después de haber sido detenido el fotógrafo, será solo el fotógrafo del Escuadrón de la Muerte, Nelson Bardesio. Y bueno, hay que hacer historia, porque si no estamos repitiendo cosas que no son, que quisiera no adjetivarlas. A partir de la información del comisario Miguel Ángel Benítez Segovia, que fue el que le pasa la información a Huidobro, y Huidobro se la da a Ernesto González Bermejo, literato, y se la lleva a Chile, a Costa Gabras, estado de sitio, una película muy interesante para conocer sobre la historia uruguaya. A partir de esa información, más la que agregó el policía cubano Manolo Evia, se produce, con esa información el MLN genera el secuestro de Nelson Bardesio el 24 de febrero del año 72. Muéstrele ahí la foto de Nelson Bardesio para que la gente sepa de qué estamos hablando. Ahí ya detenido, luego de ser capturado en Buenos Aires el 23 de julio del 2008 y procesado sobre fines del 2008 acá en Uruguay. Nelson Bardesio, para algún, como decía, ¿se acuerdan aquella proclama? Para algún sordo que no quiera ir, confirmó la existencia, el financiamiento, la logística, los operativos organizados por Dal Mitrione a partir de los acuerdos secretos de ayuda y formación de cuadros del sistema de seguridad de Estados Unidos a través de su embajada. ¿Esto es verdadero o es falso? Porque esa es la clave. Porque si todos los juicios son mentiras, si todos los testigos son de papel, como dijo de algún modo Lucía Topolansky, bueno, entonces yo los entiendo. Vean, esto lo confirmó, muéstrele ahí, por favor, Diego, las imágenes de las actas de Bardesio. Para los que están más empapados en el tema, las famosas actas de Bardesio, estamos ni más ni menos que mostrando, venga acá si quiere, venga acá, estamos mostrando lo que está publicado desde hace 3 años en los audios del ocaso. Bueno, valga el juego de palabras, no hay peor sordo que el que no quiera oír. En esas actas confirmó todo lo que les decíamos recién, y permitió la captura de Miguel Sofía. Hay muy pocos sobrevivientes. Yo registro, me puedo equivocar, registro 3 sobrevivientes de un lado y del otro de lo que fue la batalla del 14 de abril. Uno, Miguel Sofía, preso en Domingo Arena. Muéstrele también, porque es una cara no muy reconocida. Ahí lo tenemos. Miguel Sofía, detenido el martes 8 de enero del 2009 en pleno barrio Positos. Bueno, sería incompleta la reseña. Miguel Sofía, integrante de la Juventud Uruguaya de Pie, joven de confianza de Armando Costa y Lara, y era el nexo entre la JUP y el Partido Colorado, ni más ni menos. Luego diplomático en Estados Unidos con Pacheco de embajador. De todo. Y vean ahí un dato bien interesante que conversábamos en la previa, ya confirmado por búsqueda a partir de una fuente de información que la volcamos, y agradezco el momento para decir que todo esto es posible a la película Compartimentados, abril 1972, bajo la dirección de Federico Valdés, que esperemos que salga el año que viene, que nos ha volcado y nos sigue volcando esta información, mucha la veremos a continuación, no puedo dejar de agradecerlo, y nos ha permitido traer hoy, a partir de esta primicia que les decía de que puede ser cambiado el nombre de fecha, nos autorizaron a traer sobre todo 2 o 3 perlas que veremos a continuación. Ese era Miguel, es Miguel Sofía.
Bardesio, los invito a reflexionar ahora sobre el caso Bardesio. ¿Quiere hacer alguna pregunta? No, Chito, lo estoy escuchando con atención. Avanzamos un poquito más. El caso Bardesio es enigmático, bate todos los récords de la historia y va a estar en la historia. Después, en la historia de Uruguay. Después, si quiere, lo puede negar o no. Tiene la misma importancia que Larrañaga, que Otorgué, que Sarabia. O sea, puede tener gente que lo quiera tanto como quieren a ellos y otro que no tanto. Batió todos los récords y en esta Semana Santa el ejemplo vale. Si Judas negó a Cristo 2 veces, Bardesio todo lo contrario, confirmó las actas 5 veces. Documentos históricos, señores, se los paso a quien quiera y les hago el raconto. Primera vez que confirmó las actas, recuerdo que las actas de Bardesio fue detenido en una de las cárceles del pueblo. La gente comúnmente dice la cárcel del pueblo, había varias cárceles del pueblo. En una cárcel del pueblo confirmó, se sabe, es una charla que tuvo con Rosenkopf, en la cual durante días escribió todas estas historias y cómo operaba el Escuadrón de la Muerte. El 24 de abril de 1972, lo confirmó ante Gutiérrez Ruiz. Un secuestro muy recordado, ya lo sabe todo el mundo. El secuestro fue simulado, digo por la duda, no digan que lo dije acá, pero lo sabe todo el mundo. Fue un secuestro simulado a Gutiérrez Ruiz para que fuera a hablar con Bardesio y que le confirmara si el contenido de las actas había sido sacado bajo tortura o no. Y Bardesio dijo que no, que fue una charla hasta amena, señores. Les cuento otra chiquitita. A Bambino, que lo sigue. ¿Sabe quién grabó? ¿Quién es el que grabó las actas de Bardesio y las repartió entre todos los senadores en la época y al mundo? 2 palabras, ya, Bambi. No sé. Amodio Pérez. Amodio Pérez participó también de ese operativo para que vean cómo eran los vínculos. Vaya si a Gutiérrez Ruiz le valió la desconfianza esta reunión de su partido en cuanto a cuál era el nivel de diálogo que tenía Gutiérrez Ruiz con el MLN Tupamaros. Aprovecho y digo, no me gusta hacer periodismo, nada por el estilo, pero entre todos nos conocemos y nos pasamos información. Pongo en duda, me invitan, voy. Pongo en duda un audio que circuló de TV Ciudad que lo soltó un periodista del País como si fuera la voz de Bardesio. No digo, leyendo las actas, no digo que no sea, lo pongo en duda, porque circulan en Uruguay muchos libros, muchos testimonios que a veces graciosamente se dice, no, es ficción y se parece a la realidad. No, en este terreno tenemos que trabajar con documentos. Lo pongo en duda, lo comento en otro momento. Segunda vez a los Judas, pero todo lo contrario. Segunda vez ante Ramón Trabal, el 16 de marzo de 1972. Historia pura, señores. Acta labrada número 5001/35, Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio de Defensa, tras ser, comillas, liberado del colegio seminario, lo entregan Gravina y Sanguinetti, se lo entregan a Trabal. Segunda vez que lo confirma. Todas las actas, léalas, entérese. Tercera vez en 2008 cuando fue procesado, después detenido, en un juicio en plena democracia. No me vengan, los juicios, no, entérese. Juicios con absolutamente todas las garantías, lo vuelve a confirmar. La cuarta vez, se viene una bombita, la cuarta vez, pericia psicológica del 20 de octubre del 2017. Muéstrele ahí la pericia. Y se hizo una pericia psicológica, ahí están los documentos, las pruebas, para ver si se le daba la libertad anticipada a Bardesio, que gozó tempranamente, Bardesio gozó de prisión domiciliaria. En esta línea quiero leerles sobre esa pericia algunos pedacitos publicados acá en los audios del ocaso que no tienen absolutamente desperdicio. Y arranco por una que ya se las comenté en otra oportunidad, que es cuando relata, bueno, no me viene a mano ahora, pero le relata a la psicóloga que el sueño de él era ser James Bond, ¿no? En esos términos, tratando de pedir la libertad anticipada, mal asesorado. Continúa expresando, pedacito, leo los audios del ocaso. A Castañeto lo llevan en un bote manejado por el capitán de navío Jorge Nader. ¿Qué personaje, Jorge Nader? Dice, que fue el que estuvo al frente. No confundir con Jorge Nasser. No. Jorge Nader, no tiene nada que ver. Mira, ahí le tiro un chico. Jorge Nader, diciendo que lo iban a alcanzar al vapor de la carrera, lo atan con una cadena y le pegaron 3 tiros y lo tiraron al agua.
¿Y usted qué piensa?, le dice a la psicóloga. No pienso nada, luché contra el gobierno actual, nunca me perdonaron. Las respuestas empezaban a patinar por todos lados. Hay gente que no se merecía estar presa, dice, aludiendo a militares. Yo no tuve acción, y suma unas seguidillas de excusas para hechos que, no los aburro en este momento, estaban ahí absolutamente confirmados. Si no le gusta... ¿cómo es la sopa? 2 platos. 5.º plato de sopa imperdible. ¿Saben a quién más le confirmó de que en algo raro andaba? Vea. ¿No, señor Verdecio, por favor? Sí. ¿Le habla Alberto Silva y Nelson Caula? Le habla Nelson Caula y Alberto Silva. Somos periodistas, queremos conversar brevemente con usted. Yo creo que no es momento. Es una cosa muy breve. Le pediría nos permita conversar brevemente con usted, Verdecio. Usted es parte de un hecho político, Verdecio. Usted es parte de un hecho político. Usted está acá en prisión domiciliaria y está acusado nada menos ni nada más que de dar muerte a un joven de 19 años. Ajá. Sí, estoy acusado por eso, pero no es cierto. Y entonces ¿cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad, Verdecio? ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es? ¿Por qué no es cierto? Yo era, en ese momento, era chofer y era fotógrafo. En ese momento. Lo único que hice fue llevar a mi superior a una casa en Carrasco y dejarlo ahí. Yo me fui y lo fui a buscar como a las 10 y pico de la noche. Eso fue mi única intervención en todo ese acontecimiento. Ahora, por supuesto que hay un... Yo no debería decir esto porque aún no estoy preparado para decirlo. No estoy pronto. Es sencillamente una venganza, nada más. Ahí sí tiene la voz de Verdecio, ¿verdad? Inequívoca el documento. Después supongo que varias menciones Alberto complementará. Pero ¿sabes cómo consiguió este material que yo no lo tengo? Pero después me lo cuenta. Bueno, pero nosotros investigamos el está muy bien. Dudamos de que la voz de Verdecio era la que salió en TV Ciudad, fuimos a buscar el documento. Casualmente le involucra y Buscadores tiene tanta suerte que hoy nos tiene acá compartiendo primicias absolutas. Quiero una copia de en el campo de la investigación. Que fue la única nota este delincuente. La va a tener. Es la única nota que aparte, ya que permita que lo cuente brevemente, yo estaba transmitiendo en CX44 Panamericana, en la avenida Garibaldi, cuando me enteré de la dirección de este delincuente. El día anterior anuncié que iba a ir hasta la casa y anuncié la hora en que iba a ir. Salí de la radio, fui por avenida Garibaldi y en la medida que iba avanzando, iba gente acompañándome, terminó siendo una pequeña manifestación y terminamos en los apartamentos, en el domicilio de este delincuente y lo entrevisté, no nos permitió subir, hablamos por el intercomunicador y fue la única nota que se pudo obtener, pero después pide una copia, pero yo no la tengo. Esto fue una nota en vivo realizada en la radio. No son los únicos audios de un lado y de otro, pero hay que investigar seriamente los temas. Lo que ha ocurrido acá en el estudio, mucho que hace años que estamos, no había pasado realmente nunca. Lo vio en Buscadores. Sigo un segundito. Pedro Fleitas, Oscar Delega, Jorge Nader, después les cuento, Miguel Sofía participan, lo cuenta Verdecio. Después cada uno lo adjetiva como quiere, pero no me digan que hubo un juicio mal hecho en ese caso. Responsable del secuestro y asesinato de Héctor Castañeto, desaparecido hasta el día de hoy, aunque en Tacuarembó hay alguna información que se las traigo otro día con relación a los restos, porque si no se va a armar un lío bárbaro. Usted decía este delincuente, entonces yo me pregunto, ¿no? Si Miguel Sofía hubiese sido asesinado y no, como les dije, era un secuestro, 11
11:15 de la mañana del 14 de abril de 1972. Si estuviera vivo y libre, o si lo hubieran asesinado a Nelson Bardesio, ¿sería parte del elenco que hoy deberíamos recordar en este 14 de abril que el propio Partido Nacional del gobierno anterior dio un paso al costado y dijo, no, esto me huele a que hay documentos que no están siendo claros? O sea, ellos también serían parte. Por eso recuerdo la pregunta para los sordos. Estos son los defensores de las instituciones democráticas que el Uruguay con orgullo todos los 14 de abril quiere reivindicar. Me freno, mejor me freno. Le cuento un poquito más cómo operaba este Escuadrón de la Muerte que cuando decimos memoria completa, la batalla del 14 de abril de 1972, evidentemente a algunos les fue mejor que otros. Yo no sé si eso es victoria, derrota, se los dejo a los analistas políticos, pero evidentemente a algunos les fue mejor que a otros. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Dos documentos, como siempre les digo, tratando de poner un poco de frescura a la tarde. Saquen a los niños del televisor. Ahora sáquenlo porque realmente da vergüenza ajena lo que vamos a ver. En todo sentido, ya van a ver. Vamos a ver a continuación uno de los 21 audios que están en el libro Los audios del ocaso, pero uno que es clave porque ha permitido generar más información precisamente sobre las conexiones de las escuchas y de los acontecimientos entre Amazonas 1440 y Pérez Gomar 4392. Siempre se dice de este modo y me equivoqué. ¿Por qué? Porque estrictamente fue 1:15 el de Pérez Gomar y es sobre las 14:05 el de Amazonas 1440. O sea que ocurrido, les pongo contexto, ahora sí, veo que siempre dice Perroni oculta todo. No, les aclaro para que le presten atención. Ocurridos los acontecimientos de Pérez Gomar 4392, hay una conexión telefónica, también ya habían ocurrido los de Amazonas 1440, donde fue asesinado el matrimonio Martirena, como veíamos en la presentación, y entonces hay una consulta, hay una especie de consulta de los que están en Pérez Gomar 4392, bajo la dirección de Jorge Nader. Yo a veces escucho con asombro que algunos periodistas avesados le llevan a un entrevistado, también, no doy nombre para no ganarme lío, y le pregunta, esto que vamos a escuchar a continuación desde Amazonas 1440, ¿esta es la voz de Nader? No, Nader estaba en Pérez Gomar 4392. También he leído un libro en el cual se cita, y tenemos el testimonio de Nader como que fuera el testimonio de un patriota que ya verán. Por lo menos a la justicia le queda algunas dudas, los documentos históricos son clarísimos. Vean la conversación que se da y la vuelvo a explicar. Algo así como las 3 de la tarde del 14 de abril de 1972. Comunicación telefónica entre Amazonas 1440, Campos Hermida al teléfono. Ya habían habido unos cuantos muertos a esa hora. Gracias, gracias, Bambino. A esa hora teníamos 4 fallecidos, 3 integrantes del Escuadrón de la Muerte, que lo vimos recién, Leites, efecto colateral, y teníamos fallecidos del MLN, ya teníamos a la pareja Martirena, recientemente fallecido al escuchar este audio, y en la mañana Jorge Grob y Norma Pagliano, integrantes del MLN, que fueron a secuestrar a Sofía, falló el operativo y fueron en la calle, se tirotearon, abatidos. Exactamente. No sé si me salteó alguno. No, muy bien, esos. Porque la pregunta es, muy largo el contexto, Susana. No, perfecto. La pregunta es, ¿y los 4 de Pérez Gomar? Los 4 de Pérez Gomar en ese momento, ¿estaban fallecidos? Vea, muéstrele. No, sí. Al parecer está comunicando a andar en la sala entre ellos. No, pero no, dejarlo no. Dejarlo pero listo. Herido grave no.
heridos graves no. O sea que hasta ese momento estaban... Los quería muertos. Los quería fritos, exactamente. Este documento, junto a este otro que realmente es desgarrador, si usted se anima a leerlo, Checho, cuando lo pongamos en pantalla, es el que confirma que realmente estaban fritos. Los 4 nombres que los voy a dar previo a esta lectura, permiso, Checho, Candán Grajales, Armando Blanco Catraz, Gabriel Schroeder, Carlos Rovira, todos integrantes del MLN, ¿verdad? Igual que los 4 anteriores que le mostré, que el último fue el que les contaba, Bela Yada, Ramos Filippini, todos integrantes del MLN, porque esa parte de la historia no se ha dicho. Es más, el acontecimiento, Pérez Gomar 4392, fue en la casa de la familia Rovira. Escritores muy buenos, investigadores muy buenos, que siguen sin haberse enterado que toda la familia Rovira pertenecía al MLN Tupamaro. Está absolutamente documentado. Inclusive, quien oficiaba como de chiquilín, amigo, estudiante de medicina, el caso de Carlos Rovira. Vean este testimonio que le va a leer Checho, lo que está escrito en rojo, para darle veracidad a si estaban fritos o si estaban heridos graves. Vean lo que comenta. Ahí la dice, madre, te doy, la madre de Armando Blanco Catraz, entrevista que nos facilitó de modo exclusivo, compartimentados, pero que la hizo concretamente la investigadora Clara Aldrigui a la mamá de Armando Blanco Catraz. Vean lo que le dijo. Dice: el 14 de abril de 1972 me enteré de la muerte de mi hijo a las 11 de la noche por la radio. Hasta el otro día no pudimos retirar el cuerpo. Estaban allí en fila Candán, Grop, Schroeder y Armando. Tenía el brazo destrozado y los testículos llenos de sangre. Nos abrazamos con ese chico llorando y lo trajimos a casa, pero no era él, era Rovira Grieco. Estaban tan destrozados a golpes que no era posible reconocerlos. Vino más tarde el tío de Rovira a decirnos lo que había pasado. Ahí nos dimos cuenta. Mi hijo tenía 11 balazos, tenía la cara aplastada por una bota. Los tiraron contra la pared, después de muertos se ensañaron con ellos a golpes. Qué interesante para reflexionar, ¿no? Estos son los defensores de las instituciones democráticas del 14 de abril. ¿O serán otros? No sé, los que van a la plaza que nos digan, que hablen, a quién le están rindiendo de algún modo homenaje. Y confirma la validez documental de ese audio anterior, que también algunos periodistas lo tiran, como dicen, mirá lo que pasó. Pero explíquenle a la gente lo que pasó. Realmente los pidió fritos Campos Armida. No puedo agregar más nada de eso, y agradecer los testimonios que nos facilitaron. Yo quiero sumar un insumo más a este debate, porque hace algunas semanas entrevisté al candidato a la Intendencia de Montevideo por Cabildo Abierto, Roque García, y tomé algo que él había dicho en su canal de YouTube, que es que no existió el Escuadrón de la Muerte. Él además dice que los desaparecidos en dictadura fueron un puñadito, dice. Bueno, yo le recuerdo esto. Y él me dice, cuando dije que son un puñadito, aclaré Dixit Topolansky, y sí te lo digo ahora, en Uruguay no existió el Escuadrón de la Muerte. Esto es antes de la dictadura, estamos hablando del 70 y pico, ¿no? Hay 4 personas que desaparecen mucho antes de la dictadura. 2 no aparecen nunca y 2 aparecen con carteles que dicen bala por bala, muerte por muerte. Otro cartel decía vos también pediste perdón. Los cuerpos aparecieron con esos carteles. A ese entonces los tupamaros habían matado a 19 policías y los 4 habían sido acusados de matar policías, pero ninguno de ellos había sido procesado. Entonces, ¿qué es lo que te dice cualquier análisis forense? Sigue Roque García. Fueron policías porque le venían matando a policías, pero no era un escuadrón de la muerte. ¿Por qué? Porque el escuadrón de la muerte es el nombre que se le da en ciencia política a un grupo que mata enemigos políticos. Aquel de República Dominicana dijo, en referencia a Rafael Leonidas Trujillo, señalaba a uno y lo mataban, pero porque era un enemigo político. En Uruguay no hubo un escuadrón de la muerte porque los 4 fueron 4 pobres locos, no mataron líderes o políticos de izquierda. Un escuadrón de la muerte es una organización secreta bajada por el Estado, tipo la AAA en Argentina, que la bancaba Perón con plata del Ministerio de Desarrollo Social. Ahí sí, porque era controlado por el Estado, pagado por el Estado y con un fin político.
Es muy probable, y también lo digo en mi canal, que un grupo de policías se haya organizado y haya dicho, a este lo limpio, a este otro también. Porque los policías sabían que sus camaradas habían sido interrogados antes de ser asesinados. Por eso es muy probable que hayan dicho bala por bala, muerte por muerte, y vos también pediste perdón. Es decir, es una venganza personal. Al tipo no lo mataron por ser del MLN, ni por ser comunista, ni por su ideología. No lo mataron por sus ideas políticas. Lo mataron porque había matado policías. Es venganza. Decir que hubo un escuadrón de la muerte es una falsedad, porque si no, los asesinados serían líderes políticos de oposición. Y eran 4 militantes de base de izquierda que habían matado a 2 policías, o que los funcionarios policiales pensaban que había matado policías. El ejército no tuvo nada que ver y todas estas operaciones terminan cuando las Fuerzas Armadas empiezan a actuar. Dice Roque García. Sí, si usted me permite, en la perspectiva de una investigación histórica, si Roque García presenta esa monografía en cualquier ámbito académico, lo mandan a febrero directamente y le piden que en febrero no se presente porque lo va a volver a perder. Cualquiera puede venir e inventar una historia. Lo que tenemos que tener es documentos. Solo un comentario. El propio Escuadrón de la Muerte se autodenominaba Comando Casa Tupamaros Óscar Burgueño. No sé si le erro al nombre. Pobre Burgueño no tuvo nada que ver. Fue una bala, una víctima que no tiene nada que ver, y le agarraron el nombre porque murió en la toma de Pando. Tiene 200.000 cerros históricos que se me va todo el programa en contestarle a alguien que quizás sea un muy buen candidato a la intendencia, pero en un curso de historia no lo puede aprobar. No lo puede aprobar. Directamente no estudió. Bajada de la columna, señores. ¿A qué van los hombres de lente? Van de lentes negros el 14 de abril. No sé, ahora voy a ver las imágenes después. Bueno, es lo que nos venimos preguntando. ¿Cuál de estos 12 fueron defensores de las instituciones democráticas? ¿A qué van? Muéstrele ahí, Diego, muéstrele ahí. Vamos a refrescar un poco en esta bajada de la columna. Vio los lentes negros ahí atrás y vio algunas personalidades políticas que realmente uno dice, opción 1, no están enterados de la realidad. Opción 2, están enterados pero la niegan. Opción 3, yo no sé a qué van. Pero bueno, lo dejo planteado para los que hacen politología. Yo soy sociólogo y con algunos vicios de investigador histórico. Simplemente recuerdo que en esta lógica documentada, si Bardesio y Sofía hubiesen sido muertos el 14 de abril, entonces el 14 de abril de este año seguiríamos yendo a celebrar y recordar a los defensores de las instituciones democráticas, de un lado y de otro. Muéstrele ahí, Diego. Por eso generó también, le pone los pelos de punta a la izquierda, a muchos sectores de la izquierda uruguaya, amague de declaraciones de Lucía Topolansky, que en ese momento, en el 14 de abril, tuvo que ver, pero después no vio más nada. El grueso de los desaparecidos, en eso sí coincido, son de la dictadura militar en adelante. Si no ordenamos la historia, es imposible tomar partida, y sobre todo pienso en discúlpenme la expresión poco académica, en el pedo mental que se le generan a las nuevas generaciones. Porfa, un documento mínimo que habrá en esos silencios. Y sí, lo que hay en el planteo, y prometo que estoy terminando, sí, lo que hay en el planteo permanente, no solo de Lucía Topolansky, es la idea de que hubo combatientes. Y es gracioso cómo lo toman de un lado y lo toman del otro, los que se dicen que fueron los combatientes. Pero estrictamente, en esta batalla, memoria completa, la batalla del 14 de abril de 1972, si hubo combatientes, está absolutamente documentado. Fue gente del MLN y gente del Escuadrón de la Muerte. El ejército no tuvo absolutamente nada que ver. A tal punto, muéstrele ahí, Diego, por favor, esto es de hace unos 2-3 años, con Fregosi como comandante en jefe del ejército, ahora, ojo la fecha, esto es un 18 de mayo, que se recuerda de 1972, cuando el consenso absoluto que hay es de que los 4 soldados que murieron estaban tomando mate. Eso es verdad. A pesar de que alguna gente del MLN dijo en su momento que la foto fue trucada, ya sabemos todos de que estaban tomando mate, que no eran combatientes, pero en lo más mínimo. Y aclaran la próxima, Fregosi,
Entonces vamos actualizando el tema. A ver, lo leo por ahí, los 4 soldados no fueron los únicos homenajeados, porque resulta que, esto es análisis mío, ironía mía, digo, claro, como no hubo combatientes, los están buscando. Y dicen, no, aparte tenemos para recordar al combatiente Artigas Álvarez, que no estaba en combate, fue asesinado, tocaron timbre en la casa y fue acribillado por un... ya medio excindido, un escuadrón del MLN, la persona públicamente lo ha reconocido, pero lo que más, la verdad, si no fuera trágico, sería cómico, es que esas Fuerzas Armadas, el comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas era Luis Lacalle Pou, perdón, porque es la figura máxima, reivindica que hay y que tienen una especie de Manolito, como decía aquel, para Ramón Trabal. Ramón Trabal entra en la lista de los posibles combatientes. Qué manera más insólita de deformar la historia, cuando todo el MLN y todo el mundo político, toda la casta política, saben que a Ramón Trabal no lo asesinó el MLN. Entonces, los niveles de confusiones son tan grandes que, y juro que me bajo, muéstrela ahí, Diego, me sumo. Voy con la calle Herrera, que llamó a hacer un revisionismo, pero ¿cómo que no? Hay que revisar el pasado reciente, tiene razón el expresidente. ¿No ven que se siguen diciendo barbaridades de una magnitud históricamente y documentalmente insostenible? Se escribe sesgado hasta un lugar y se santifican personajes, pero sí se santifican. Totalmente de acuerdo, se santifican los supuestos caídos en defensa. Claro, hay que verlo exactamente, definitivamente en una perspectiva histórica. Perdone el apasionamiento, por eso no quiero, yo lo que veo son los documentos. Capaz que tiro. Ahora sí, me hago mandar mensajes gratuitamente, ¿quiere? Capaz que Luis Alberto Lacalle Herrera lo que va a contar en un próximo libro es que él estuvo detenido 48 horas en la cárcel del pueblo, una vez que la cárcel del pueblo le fue usurpada al MLN Tupamaro. Pero no estuvo ni por sedicioso ni por nada. Dice la mala lengua que estuvo ahí porque le estaban revisando los propios militares sus negocios económicos. Si es esa la línea, pero le escribo el libro. Y la de los vinos y todo lo demás, ¿no? Todo. Gracias, tiene. Susana. Todo. Y todo. Vamos a venir el 5 de septiembre a hablar de los vinos y vamos a aclarar, si nos invitan. Están hablando de los vinos envenenados, ¿no? Exacto. Lo de los vinos envenenados. Y vamos a aclarar también... Le costó la vida, por ejemplo... A la mamá de Luis Alberto Heber. La mamá de Luis Alberto Heber. Y casi le cuesta la vida a Carlos Julio Pereira y a la calle Herrera. Muchísima información y documentos sobre eso. La verdad... muy agradecido y quedo abierto a lo que queramos charlar de la atención y de estos documentos que realmente están para leer y para ¿Tenemos algún mensaje de los televidentes, Bambino? Legible, por favor. Por favor, qué tarea tan difícil. ¿Sabes por qué legible? Porque un día complejo. Hoy les puedo contestar. El que tira una piedra le tiro dos. El 884 dice, es probable que no sea el día ideal para conmemorar eso, pero tiene que haber un día que reivindique la memoria de los que lucharon contra la banda terrorista Tupamaro que actuaba desde las sombras. Dice este otro mensaje que es del 239. Ay, Perroni. Ay, Perroni, te dejaste tomar por el odio. Los tupas eran monjitas, dice el 239. No, para nada, es una estupidez lo que está diciendo. Buenas tardes. Van a subir a YouTube la columna de Perroni. Gracias, sí, claro. Después de terminado el programa ya lo colgamos. 906. Impresentable, Perroni. Dice el 407. Voy leyendo a medida que me van llegando. Estoy bien vestido. Dice otro mensaje. Recuerdo bien que esa época la gente no vivía tranquila y deseaba que erradicaran a los tupamaros. De eso no hablan, dice otro mensaje que llega aquí a nuestro trabajo. Buenas tardes. Dice, no sé si están al aire por BTV, pero en el 5 me mataron. Solo tengo este canal, Luz de Jung, dice el 705. A la medianoche por el 5, ¿no? Perroni, dice Armando Costa y Lara. A Costa y Lara lo asesinó al periodista Samuel Blixen. Perroni aburre, tendría que enfrentarse al cáncer
candidato de Cabildo Abierto, dice el 427. Yo no voy por la intendencia. Vamos a ver cómo le va a él. Me gustaría leer la otra parte de la carta que decía algo de Amodio, dice el 782. Compre los libros. Después dice, ¿no hablan de esto que es vergonzoso? Gobierno uruguayo se dará unas horas más para reconocer o no el triunfo de Noboa en Ecuador. Esto lo dijo el canciller, dice el 192. Perroni aburre. Tuve un tío Tupa de lo peor, la ley de caducidad, el pacto de Club Naval, 2 plebiscitos, los comunistas, o sea, el Frente Amplio, no respetan la voz del pueblo, dice el 612. Si le aburre mucho hoy puede poner el 5, decirle. Dice... Por favor, para Susi Pecoy, que le conteste por mentiroso, dice el 753. Bueno, y van llegando, un crack Perroni, mirá, uno a favor tuyo. 698, Luján se llama. Buenas tardes. Luján Perroni. Mirá, acá hay otro, 947 empiezan a llegar los que están a favor. Buenas tardes, felicito a Esteban Perroni. Soy Miguel desde el 947. Otro más, genio Perroni, fue profe mío en la Facu de Comunicaciones. Dice la verdad que muchos no quieren saber. Saludos, soy Eduardo Nieto, dice vivo de los silbidos, 27. Por mí que me chiflen. Vos sos como los jueces de fútbol que no tienen echada. No te echada. Verborrágico y gritón. Difícil para creerle, dice el 015. Genio Perroni, bueno, y así es. Perroni, Perroni, perdón. El único que canta la justa. Mirá, le sacaste a Taballe el coso. Como Jorge el eslogan. Mirá vos. Bueno, gracias Esteban. Bueno, agitaste la avispero. Tenemos el cierre. Bueno, va la pregunta. No. Antes del cierre quiero una copia de este material que seguramente me quedé pensando. Debe estar colgado en YouTube. Pero la gente, escúchame, Alberto. Y no, ¿sabés qué me quedé pensando? Hablando del Alto el Fuego y todo este material, cuando finalmente el general Graviña aceptó que lo entrevistáramos, en la puerta de su casa fue este hecho que tú mencionabas, los 4 soldados. La Bakú 2130. Sí. Fue la única entrevista que dio en su vida. Llegamos a la casa y él nos atendió bastante frío, pero no importa eso. Estaba sorprendido cómo habíamos conseguido su teléfono. ¿Cómo consiguieron mi teléfono?, decía. Y en realidad lo buscamos en la guía y lo encontramos allí. Yo no tengo esa grabación que tú acabas de poner. Seguramente también es algo público. Yo te la voy a dar. Pero me quedé pensando que hasta el día de hoy, Cabla dice, tenemos que hacerle juicio a Sanguinetti, porque nos robó parte de esa entrevista y la puso en su libro y no puso que era la única entrevista que dio Gravina fue a nosotros, dicho sea de paso. Bueno, vamos a cambiar las 2 entrevistas entonces. Me das la de Gravina y te doy esta. El programa queda en YouTube para los que no se aburrieron. Pero bueno, listo. Hay un chiste en este mensaje. No, ¿quién lo entendió? Y encima hay un chiste. ¿Quién entendió? ¿Usted sabe lo que es un sobrante? Sí. Cuando vas fuera de hora. Fuera de hora. Claro. Y bueno. Al médico. Y bueno, los que quedás saben para el final. Y bueno, lo que te está diciendo Javier de Farmacia Pilcomayo, yo te invito a seguirlo, es que se te va a pasar la vida esperando un sobrante. Entonces, tengo que ir ahí con él. Claro. Farmacia Pilcomayo, el Malvin, adelanta todos los descuentos. No saques más tarjetas, los mismos descuentos los sábados en Farmacia Pilcomayo, esquina Gallinal, el Malvin. Se te va a pasar la vida esperando un sobrante. Decime qué te duele. Farmacia Pilcomayo. Se te va a pasar la vida. Está bien. Vení acá que... Con una diferencia, ¿no? El farmacéutico es farmacéutico, el médico es otra cosa. Yo te doy la solución. Vamos a respetar un poquito. ¿Qué me duele? ¿La cabeza? Claro. Toma. Pero se te va a pasar la vida. Bueno, a ver, ahora... No, pero él logró un fenómeno, hay que decirlo. Es muy raro que en la mesa de buscadores haya unanimidad. Sí. Y esta vez, por unanimidad, nadie entendió el chiste. Nadie. No, a mí me ofende que se le llame chiste, pero Te voy a decir una cosa. No, sobre todo porque además tú nos tenés acostumbrados a lo bueno. Humorista soy No, yo. el humorista sos Obvio. vos. Contratalo para hacer chistes. Bueno, puede ser. ¿Saben una cosa? Cuando lo hayan visto unas 300 veces van a entender el chiste. Claro. Pero él no le sigue diciendo chiste. Bueno, Es un Bueno, chiste, sí, en está fin. bien. Está bien. Canelones tiene una propuesta para esta semana de turismo. Mirá. Esta semana de turismo, Canelones te invita a disfrutar del encanto natural del departamento. Enoturismo, actividades culturales y deportivas, naturaleza, aventuras y diversión en cada rincón. Canelones te espera. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo.
Supermercado. Cuanto más compras, menos pagás. Bueno, que está vigente la promo de Lubrax, Presta atención para que la producción del país lubrique con la certeza de Lubrax y los mejores precios del mercado, Aceite de motor para camiones y maquinaria en general y en productos hidráulicos para tractores y cosechadoras. Lubrax es el lubricante más utilizado en el país por las principales flotas del agro y del transporte. Toda la extensa línea Lubrax se puede encontrar en los principales distribuidores y en las 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Lubrax es certeza de calidad y siempre al mejor precio del mercado. Un aviso, me escribe Ito Eguren, nuestro productor, y me comenta que en Canal 5 íbamos a la 1 de la mañana después de la fiesta de la semana de la cerveza en Paysandú. A la 1 de la mañana se transmite la semana de la cerveza y después vamos en turno tras noche. La columna 2 veces. Sí. Claro. No, me imagino. La tortura es importante para entender el chiste. Claro. Dios mío. Bueno, vamos a cambiar. Es un gusto recibir en la mesa de buscadores a el economista Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, un think tank que este año cumple 40 años, ¿no, Nacho? Placer estar acá, muchas gracias por la invitación. 40 años, vuelta a la democracia, surge Ceres, justamente porque se puede hablar libremente y criticar libremente al gobierno de turno sin compromiso, y ha sido la historia de la institución de estos últimos 40 años y seguirá siendo con ese mismo compromiso de libertad de expresión en base a análisis e investigación riguroso. Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Ceres. De algún modo están celebrando estas 4 décadas con una propuesta de reforma del Estado en áreas claves y lanzaron una plataforma para que la gente, los usuarios, opinen respecto a cómo facilitar determinadas o cómo lidiar con trabas burocráticas para el desarrollo de sus actividades económicas. Contame en qué consiste esta iniciativa. Es el resultado de un diagnóstico que hemos realizado durante muchos años y que el contexto actual lo eleva, porque estamos en una situación donde el margen de maniobra que tiene el Uruguay para poder cumplir con el objetivo, que es que la economía vuelva a crecer con más fuerza, que se puedan generar las políticas necesarias para mejorar el nivel de desarrollo, depende mucho de factores externos que son totalmente ajenos a nuestra voluntad. Depende de precios internacionales, de tasas de interés, bueno, todo en un contexto de caos global que estamos viviendo. Pero lo que realmente depende de nosotros, bueno, es mejorar la gestión pública, ¿no? Es mejorar el Estado en su eficacia. Eficacia quiere decir que cumpla para lo cual se ha comprometido, para lo cual los uruguayos hemos asignado recursos. Y en ese sentido hemos encontrado a lo largo de todos estos años en la dirección ejecutiva de Ceres constantes quejas permanentes de todos los sectores productivos, pero no solo empresas, ¿no? También de personas que son beneficiarias de programas sociales, que no pueden acceder al programa para los cuales están directamente pensados, porque hay una exigencia burocrática a veces insólita que se lo impide. O a veces los mismos esfuerzos en más de una ventanilla, ¿no? En lugar de estar todos aunados. Pienso, por ejemplo, en esta iniciativa de Cristina Lustenberg de unificar las políticas para la infancia. Bueno, por ejemplo. Charlas profundas que hemos tenido a lo largo de estos años con Cristina Lustenberg sobre ese mismo tema ha inspirado esto mismo, porque es insólito que es una prioridad nacional y que no se logre ejecutar de forma tal que llegue al que tiene que llegar el programa. Y esto pasa en muchas áreas, las pymes son otros, está lleno de programas de facilitación de condiciones para el crecimiento de las pymes, emprendedores, pero que en el fondo la necesidad o tal vez la creencia de querer ser transparentes, de querer cuidar los recursos públicos, se termina transformando en una obsesión de controlar detalles innecesarios más que sustanciales y por lo tanto trancar el acceso de lo que se quiere. Entonces, o sea, estás hablando en otras palabras de sobreregulación. Sí, Uruguay está sobreregulado, no lo digo yo, lo dicen mediciones internacionales, nos ponen al mismo nivel que Europa, cuando hoy Europa, si hay un diagnóstico contundente es el que se ha hecho en Europa el año pasado por parte de Mario Draghi, que fue primer ministro de Italia, presidente del Banco Central Europeo, hizo un informe de 1000 páginas ante la Unión Europea. No hay que leer las 1000 páginas, basta una oración que dice la sobreregulación está matando Europa. O sea, y en ese nivel está Uruguay. Estamos sobreregulados,
casi 200.000 normas nuevas desde la vuelta a la democracia hasta hoy. Estamos hablando de 5.000 promedio por año, normas que incluyen no solo leyes, ¿no? Decretos, normas circulares del Banco Central, normas departamentales. La verdad que Uruguay tiene una tela de araña que es demasiado compleja y hay que simplificarla. Y en ese sentido la propuesta nuestra es escuchar al que lidia con esta tela de araña. El que lidia con la burocracia. A las personas, al ciudadano. Más allá de que pueda haber, como sabemos que lo hay, un equipo profesional de gente trabajando en el Ministerio de Economía, lo hemos hablado con las autoridades, que se han puesto como prioridad esto, lo anunció públicamente, incluso el ministro Odone, que están trabajando, que está muy bien, que se haga como se hizo también en el gobierno anterior, pero nosotros pensamos que la solución tiene que venir más del que la sufre, del que la piensa. O sea, y ahí es donde está. No tanto nuestra del intención. hacedor de las políticas públicas, sino que sobre aquel a quien impactan. A quien impacta, porque ese que realmente sabe los problemas. Por eso es tan importante que participe la gente y que proponga soluciones. Menos quejas, podríamos decir, más aporte le estamos pidiendo a todo el sector privado de los ciudadanos, que hay una oportunidad de una institución que le está pidiendo ayuda, que la va a procesar esa información. Y después no van a hacer nada. Después, lo van a ofrecer después se va a hacer Ejecutivo, público, ¿no? En distintas instancias y se le va a ofrecer al gobierno para que tome acción, porque nosotros vamos hasta donde podemos, ¿no? Exacto. ¿Y qué se han encontrado con las primeras respuestas de la gente? Y bueno, hemos tenido cosas insólitas, todavía no quiero adelantar nada, también obviamente las más conocidas. Nosotros esperamos 4 nodos principales de acumulación de normas que afectan por el lado de las empresas y varios que afectan a nivel individual. Por el lado de las empresas, el Ministerio de Ambiente es un nodo, el Ministerio de Salud Pública, con todas las regulaciones sanitarias, es otro, el Banco Central, con toda la regulación financiera, es otro nodo, y el LATU, con todas las regulaciones bromatológicas y de controles que realizan, son otro nodo al lado de tranca. Si llegar a para armonizar los controles necesarios, no. El tema es cuando hay un exceso. El tema es cuando hay un exceso y cuando hay una superposición también de normas. Después, por el lado individual, aparecen de todo. Nosotros, quiero aclarar, esto me parece importante, hemos enviado consultas directas, más allá de como lo hacemos a cualquier ciudadano que esté escuchando, a instituciones, a todas las instituciones empresariales del país. Todas las cámaras de todos los sectores del país han recibido nuestra invitación, todas las instituciones sociales y civiles, desde, por ejemplo, la Organización Nacional del Fútbol Infantil hasta el Comité Olímpico Internacional de Uruguay. Todas las instituciones que lidian con normas y tienen algo para decir. También al propio sector público vamos a llegar, a todos los organismos públicos que también cruzadamente se ven afectados por normas. Por lo tanto, vamos a invitar a todos a participar, porque creo que esta es una cruzada importante que tiene el Uruguay, más a la luz de que el propio gobierno dijo que esto es una prioridad. Entonces, si es una prioridad, vamos a tomárnosla en serio, y bueno, y eso es lo que queremos hacer con esta propuesta. Decías, el Estado, en vez de cumplir en desayunos informales, el Estado, en vez de cumplir su rol de facilitar y ayudar, complica con todas estas trabas de las que hablábamos, ¿no? Insólitamente y no por voluntad, o sea, todas las normas que están tienen una fundamentación, o sea, con un interés de velar por lo general, por encima de lo particular, cuidar. Yo creo que hemos llegado a un grado de obsesión, repito esto, por detalles menores, y hemos dejado de lado el fin superior que se quiere cuidar, y lamentablemente se está jugando en contra. Y en momentos como los que estamos, tenemos que revisarlo. O sea, estamos trancados innecesariamente. ¿Pensás que tiene algún vicio de proteccionismo detrás todo esto de la normativa? Algunas seguramente sí. Hay muchas normativas que tienen intereses privados atrás, porque esto también hay que tenerlo claro. O sea, hay normativas hay que muchas regulaciones que también tienen intereses privados atrás. Sí, pero hay muchas regulaciones, o sea, que tienen no de regulaciones, y que esa regulación genera un negocio. Entonces obviamente es complejo de desarticular. Nosotros pensamos en la persona final, en el beneficiario final, más allá de los que de entre medio se puedan estar favoreciendo con estas normas, que las hay, ¿no? Obvio. Es más complejo de repente cuando por detrás te ponen un concepto como el de un bien mayor, y esto apuntado a las trabas de repente de medio ambiente o del Ministerio de Salud Pública. Nosotros ahí tenemos que ver bien las propuestas que recibimos, ¿no? Porque yo no creo que nadie crea que hay que
eliminar cualquier tipo de control medioambiental, ¿no? Eso no es, claro. nadie lo va a proponer. Lo que sí creo es que muchas veces las propias empresas cuidan más el medio ambiente que el propio Estado. Creo que a veces nos sentimos conformes con un Ministerio de Ambiente y decimos, bueno, somos los que estamos cuidando el medio ambiente y con ese tic, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, podemos estar contentos, y en realidad las empresas con estándares internacionales hace mucho más a veces por cuidar el medio ambiente que lo que hace una propia oficina pública. O hace con los barros, por ejemplo. Las veces que hemos preguntado y te dicen, no, el Estado tiene 2 inspectores para todo el país. Es un poder inspectivo muy minúsculo para todo el territorio. Bueno, pero eso también está vinculado, eso también está vinculado a que se le den los presupuestos necesarios a las oficinas que tiene que controlar. Y de hecho, en el periodo pasado hay una oficina que se creó de fiscalización y control en el Ministerio de Salud Pública, a la que se le dieron recursos para que contratara inspectores. Entonces, eso debería poder facilitar lo otro, ¿no? Y no jugar en contra todos juntos y empujando hacia la tranca, sino hacia la facilitación de que las cosas sean más rápidas. En esa línea, caso, es todo muy light, ¿no? Si pensamos en UPM, todos los desastres ambientales que han pasado, en realidad nadie se enteraba. Si no era por los vecinos, porque UPM mismo decía, una vergüenza. Y es una empresa supuestamente líder, y el desastre que ha hecho en más de una oportunidad, y la multa ridícula que ahora se cambió por suerte para intentar encauzar eso, que las empresas privadas se preocupan del medio ambiente, algunas, otras les importa un rabanito y otras no controlan absolutamente nada, con todo respeto. No, la mayoría se preocupa. Yo le pongo el ejemplo de una importante que era supuestamente la mayor inversión, un día sí, y otro también que nos enteramos. Váyanos a saber lo que no nos enteramos, está contaminando. Esos han sido casos puntuales, no es así, vamos a poner la realidad. ¿Lo contaste? No lo conté. Sacá la cuenta. ¿Cuántos fueron? Y como mínimo 6, que se conocen. Yo pregunto, ¿cuántos no se conocen? Bueno, pero están obligados a presentar declaraciones juradas, sí. Con todos los eventos. Como cualquier empresa. No cumplieron las normativas, no fueron ejemplo de nada. Yo no quiero decir, pero realmente las empresas del Estado también en algunos casos dejan que desear y son las que deben dar el ejemplo. Entonces me parece que también hay que tener cuidado. Pero si tenemos los medios y los presupuestos como para invertir en fiscalización, hay que fiscalizar porque en definitiva es el rol, ¿no? Si tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, que hay una polémica por un ascensor, yo no sabía, que la oficina que tiene es una cosa privada, no tiene sede, un ministerio que se inventó, tiene que ir con un ascensor compartido, una cosa insólita. Entonces, ¿qué interés tenemos que ni siquiera una sede tiene el ministerio? Bueno, originalmente estaba en Torre Ejecutiva. Bueno, pero es una ridiculez. Entonces, ¿cómo nos preocupamos por el medio ambiente que no tenemos inspectores? Yo creo que hay un montón de... Y tampoco tiene ascensor. Pero vamos a dejarnos de embromar. Es un saludo a la bandera. Son temas distintos. Yo creo que no tenemos que ser más realistas que el rey. Por ejemplo, hay muchas regulaciones que están aprobadas, por ejemplo, medicamentos que pueden estar aprobados a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, y tiene que pasar por la propia regulación uruguaya. Nosotros pensamos que tenemos mayores capacidades de control y tenemos que hacer la misma... Que cada importador que quiera importar un mismo producto tiene que presentar los mismos papeles cuando el producto ya está habilitado de ingresar, de la misma marca, con el mismo contenido, con el mismo... Esas cosas limitan y además no solo limitan, sino que encarecen los productos porque generan monopolios. Cuando salió el tema del aceite de oliva, cuando la facultad hizo la investigación, los que venían de España eran truchos, no tenían el control, porque acá no hay control. Entonces los controles son muy relativos del Estado. El problema no es... No se controlan. El problema... Esta denuncia que yo me acabo de enterar, por esto que se está comprando de China, coso, nada de lo que entra se controla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El control de los aceites existe, lo que pasa que no tiene exigido el control organoléptico, que es un diferencial en el aceite de oliva muy importante. Y lo controla Estás hablando con la... No, yo estoy hablando que se demostró que eran más truchos que los uruguayos. No es que sean más truchos, que los uruguayos son de muy buena calidad. Se permiten la etiqueta que diga que estoy... Y ganaron el premio internacional. Vámonos por la rama porque no cerramos más. Se permite la mentira en los productos que vienen del exterior. Esteban. Ignacio, te hago 2 preguntas en una, pero que no te sirva de comodín para contestarme una y no contestarme la otra. ¿Está bien? La primera es que me parece una idea fantástica todo ese relevamiento que están haciendo con la mirada y con lo que le pueden agregar ustedes. Si podrían hacer de ahí una especie
de macro ley de reordenamiento del Estado que le vendría bárbaro, ¿verdad?, al Parlamento y al país. O sea, no sé si ese es una suerte de reforma del Estado, ¿no? Totalmente. Como alguna vez Vázquez la llamó la madre de todas las reformas. Exactamente, pero le hago la pregunta, esa es la primera, si querés me la contestás. Si va por ese lado o no, sigo con mucha atención todo lo que presentás y presentas Ceres, y te quiero hacer esta segunda. En la celebración de los 40 años, y si no ahí, en otra nota, vos dabas unos argumentos técnicos que me parecieron fantásticos de por qué no iba a crecer la inversión extranjera en los porcentajes que nunca están establecidos, siempre está el deseo, digamos, de todos los gobiernos, pero del gobierno actual también. Te voy a decir, bueno, mira, el deseo está muy bien, pero si vos mirás esto que sabe, acá te está hablando nadie, para un economista, estas paramétricas generales, la inversión extranjera no va a crecer, ¿verdad? Entonces mi pregunta es así, quizás te doy alguna alternativa. ¿De dónde va a salir la plata? Esa es la pregunta. Yo te doy algunas alternativas para divertirnos nomás, para que vos me digas. De la inversión extranjera tú ya decís que no, o sea que esa ya la descarto. ¿Del reordenamiento del Estado podría salir un ahorro que pudiera financiar algo? Segunda pregunta. Segunda posibilidad. Y la tercera, la verdad, yo veo que la gente no se anima a discutir el lado positivo de los impuestos, porque los impuestos son los que financian la vida en sociedad, ¿verdad? Y veo que no hay clima, como para decir, bueno, ¿cómo hacemos para reordenar las finanzas, verdad? No está yo no digo que nadie esté pensando en esto, digo que no se hace público, y por eso me parece buenísimo escuchar en este momento tu respuesta. Uno, la técnica, ¿está? Y otra, lo que vos pensás. ¿De dónde va a salir la plata? Buenísimas las dos preguntas, les voy a responder las dos. Antes quiero hacer una anécdota del señor. Mi mujer es estudiante graduada de Ciencias de la Comunicación y tuvo como profesor al hombre en el año entre 1999 y 2003, cuando la Facultad de Ciencias de la Comunicación quedaba allá en el buceo, en aquella esquina. Y era muy famoso el hombre. Se hablaba del perronismo en una época. ¿Es verdad o no es verdad? Yo me acuerdo que mi mujer hablaba del perronismo. Me emociona lo que decís. Y solo cosas de viejo. Me robo un minuto y quiero que me conteste las preguntas. Yo me jubilo de la Universidad de la República ahora en julio o agosto. Y la otra vuelta, ¿viste? Uno se jubila y dice, ¿qué te queda, no? Porque fueron muchos años, mucho tiempo lidiando con cosas que el país sigue, los problemas son todos los mismos. ¿Vos podés creer que lo que guardé y dije, me quedo con esto, con un grupo de 3 estudiantes, que no sé si ahí está tu mujer, que me citaron de clases, estas muletillas que uno tiene, y que se llamaba el perronismo, debe ser lo mismo. Entonces lo leí con una emoción, de decir, ¿sabes con qué me quedo? Con estas muletillas, con estas ideas, fuerzas que en algún lugar deben haber generado algo. Te agradezco mucho el comentario. Voy a las respuestas. Primero, una cosa es la reforma del Estado, que también la estamos estudiando. Este programa va para las normas. Después hay todo un área que son las instituciones. Nosotros el año pasado presentamos desde Ceres una herramienta de inteligencia artificial que estaba más enfocada hacia eso, que era un detector de duplicaciones o multiplicaciones de funciones dentro de las oficinas del Estado, y hay muchas. Por ejemplo, vos en la herramienta ponés vivienda y te salta todas las oficinas del Estado que tienen como cometido mejorar las condiciones de vivienda de la población. Ponés pymes y te aparecen todas las que tienen. Ponés primera infancia o pobreza infantil y ni te digo. Y si necesito una persona para resolver el problema, o 5. Eso vendría bárbaro. Bueno, y también te dice cuántas personas hay trabajando en el Estado en esa área y qué presupuesto maneja, que son gigantescos. Entonces, eso es una batalla muy grande que hay que dar, pero obviamente hay que tener la decisión política para hacerlo, porque cerrar una oficina significa mucho. ¿Ves algún consenso en la llamada clase política en relación a esa idea? No sé si están dadas las condiciones para enfrentar el tema. O sea, el diagnóstico está claro, hay que tomar el toro por las guampas, ¿no? Y no sé si se va a hacer, ¿no? Lo dudo, ojalá, porque realmente se necesita. También está el tema de la carrera administrativa de los funcionarios públicos. El gobierno anterior aprobó por ley una serie de artículos muy importantes para que haya mejores incentivos para que los funcionarios públicos trabajen más motivados. Un laberinto. Hay enorme capital
capital humano perdido dentro del Estado, que no funciona bien porque las normas por las cuales funcionan no están claras. Y muy mal remunerado. Muy mal remunerados, entonces hubo una propuesta que quedó para reglamentarse en este gobierno y habrá que ver si se agarra esa posta por parte de esta administración, que es poner en letra concreta, con los pasos concretos a dar, lo que estableció la ley que se aprobó. Está aprobado por ley, ahora hay que hacer el decreto reglamentario. Estas dos patas son claves, ¿no? Las instituciones y las personas. Esta última que vamos a ver son las normas que van más allá de instituciones y personas. Entonces, todo un paquete que hay que encarar al mismo tiempo para poder tener un Estado más eficaz. Porque ya no hablo de eficiencia, yo hablo de eficaz, que quiere decir que logre el objetivo. No lo está logrando en el objetivo. Ya no le pido mínimos recursos, solo le pido que lo logre hacer lo que tiene que hacer. Y la segunda, que es muy importante, la de crecimiento, porque esto, el otro día el ministro Donner lo decía también en ADM, o sea, el número, cuánto se necesita de inversión para crecer más, porque todo el mundo dice, vamos a crecer más. Está bueno, estamos hablando de atraer al sector privado, porque el sector público tiene una capacidad limitada de recursos por el nivel de endeudamiento que tiene, 4.000 millones de dólares aproximadamente nuevos por año de inversión por encima de la inversión regular que se produce todos los años. Es casi que una nueva planta de celulosa con tren nueva por año. Estamos hablando, como decía, una utopía pensarlo, que se va a poder lograr eso todos los años, ¿no? Entonces sepamos que para acelerar la tasa de crecimiento se necesita hacer cosas que nunca se hicieron en Uruguay a la velocidad que se necesita. ¿Cómo se puede acelerar la tasa de crecimiento? Si tenemos suerte. Eso también es lo que decía. Si el viento externo nos ayuda, y lamentablemente las señales que se están viendo no son de un viento externo que ayude a hacer atractivo invertir en el Uruguay. Por todas esas razones digo que es difícil que se pueda cumplir. Ojalá cambie el viento, que nos sorprenda, que de golpe todo este caos que estamos viendo se alinee de forma favorable, que hay algunas alternativas, no es que está todo es todo negativo, hay oportunidades para América Latina, para Uruguay en este caos, pero de ahí a traer inversión y concretar y todos los años generar nuevas inversiones para mover realmente la tasa de crecimiento del país es un gran trabajo, ¿no? Yo no digo que es imposible, pues se puede, pero que hasta ahora ha costado muchísimo al Uruguay hacerlo. Te quiero hacer una última pregunta, Ignacio. ¿Y entonces de dónde va a salir la plata? Y bueno, no va a salir la plata. El hombre es pesimista, ¿no? Y a propósito, creo que es realista más que pesimista. Bueno, realista, pesimista. Y tomo ese pesimismo entre comillas, porque hay un concepto que dijiste en una entrevista con La Mañana, que Uruguay es estructuralmente caro, que es caro, no es novedad. Y en Sarandí dijiste, no hay mucho que se pueda hacer para solucionar lo caro que es Uruguay. Y bueno, lo que pasa es que hay que hacer todas estas cosas. En parte es caro por las normas, por la sobreregulación, eso encarece todo el sector productivo. Creo que el camino de abaratarse por una suba del dólar, que ese es el camino rápido, ¿no? O sea, el camino histórico del Uruguay. Bueno, una devaluación, se abarata y es más competitivo porque nos empobrecemos todos, ¿no? Eso es la contracara de una devaluación. Nos cuesta mucho más acceder a bienes en dólares, Uruguay se hace más pobre y más barato. Bueno, ese camino no es el camino que un gobierno lo elige, es un camino que llega porque cae. No hay más o sea, no es que no se elige ese. Argentina. Ese camino, este gobierno de hecho hasta ha frenado cualquier tipo de esperanza de que se pueda dar un poquito más barato por una suba del dólar, porque al comprometerse con una inflación del 4,5, como anunció el nuevo presidente del Banco Central, en español significa que el dólar tampoco va a poder subir mucho más de los niveles que está, porque si sube mucho más que los niveles que está, la inflación también se va. En Uruguay la inflación y el dólar van de la mano. Sube la inflación, sube el dólar. La baja que hubo de la inflación vino de la mano de una baja del dólar en los últimos años, que todos lo vimos, y era el famoso atraso cambiario, que todos los exportadores y productores se quejaron y que sigue estando. Entonces, ahí va a haber un nodo de tensión entre los exportadores y el gobierno, y la inflación, que el gobierno ya dijo, nosotros vamos a seguir con la línea del gobierno anterior, que es que prioridad a la inflación, porque es en el fondo mejor para el Uruguay. Porque le pegan los bolsillos a todos los ciudadanos. Entonces, o sea, la realidad, si aumenta la inflación, se encarece todo. ¿Y el cambio del sistema impositivo no está en agenda entonces? No está en agenda, creo que es muy delicado el tema, ya es muy alta la carga impositiva en el Uruguay, es muy alta.
poner en discusión. Es uno de los problemas de la competitividad cambios también. impositivos en este momento, donde hay que atraer inversión. ¿Ustedes saben qué les dice hoy un ministro de Paraguay, un inversor que lo recibe para querer invertir en el país? ¿Qué necesita? Eso es lo que dice. ¿Qué necesita para invertir? Nosotros le complicamos la vida de formas insólitas. Lo que hay que entender la regla de juego del mundo. O sea, se compite por inversiones extranjeras. Incluso los propios uruguayos son los que están yendo a invertir a Paraguay. No es inversión extranjera, ya no existe el concepto de inversión extranjera, es inversión privada. Cualquiera invierte en cualquier lugar y en Paraguay te dicen, ¿qué querés? Acá le ponemos una carrera de vallas para poder llegar a concretar la inversión. Mientras en otros países se le pone la alfombra roja, acá se le ponen obstáculos. Está clarísimo. Ignacio Muncho, entonces director ejecutivo de Ceres en sus 40 años. Gracias por esta charla. Un placer. Gracias. A las órdenes. Vamos con un Juana la Loca, mirá, para endulzar la tarde. Te presento las nuevas promociones de Alfajores Juana la Loca. Cuentas claras, 2 clásicos por 99 pesos, 160 gramos al mejor precio. Y además, cuentas claras, 2 alfajores salchichón por 123 pesos, 184 gramos al mejor precio. Juana la Loca, elegí tu momento de felicidad. Llegó el momento. Ya podés ser parte de AMI, el club de beneficios exclusivos de Punta Shopping. Descuentos especiales, experiencias únicas, beneficios exclusivos y mucho más. Ingresá a ami.com.uy, unite ahora y empezá a disfrutar. En automatismo de portones, ahora Sicher. Respaldo, calidad y servicio. Sicher, representante de PPA en Uruguay. Y atención, mira, ahí lo estás viendo en pantalla, tercera edición del libro El socialismo en el penal de Punta Carretas de nuestro compañero Alberto Silva. Una experiencia de resiliencia desconocida, una historia realmente increíble, única en el mundo, en todas las librerías del país porque distribuye Guzzi. Y lo último que tengo para informarte es de Mandrágora, ¿eh? Si querés aprender teatro, murga, danza, comedia musical, acrobacia aérea, canto o guitarra en todo el país, lo podés hacer con la red cultural más grande del Uruguay. Trabajadores de la construcción y familiares gratis. Comunicate al WhatsApp 091-508-455, 091-508-455 y si no también al Instagram que es @mandragoracasa. Muy bien, vamos a ver la encuesta que armó producción, cómo va a este momento. Ya tenés definido tu voto para las departamentales de mayo. El 74% tiene definido el voto. Buena cosa, mirá vos. Aún no, 5%. Al partido, pero todavía no tiene definido el candidato, 12%. Mirá, pensé que ese porcentaje iba a estar por encima. ¿Sí? Y en blanco anulado, 8%. Sí, entiendo que mucha gente no se mueve de su partido y de repente duda del candidato. Pensé que era mayor. Sí. Han observado a lo largo del año que en Data Media directamente no hablamos más de las encuestadoras. La próxima te pregunto, Alberto, ¿quién va a ganar? Y chao. No, ya lo dijo. Ya lo dije cuando las encuestas más importantes. Cuando la más importante dijeron un 7%. Otra se atrevió a decir que había una posibilidad que Lema llegara. En medio de todo eso, hace ya como 10 días, señalé claramente, a pesar que no hago más pronósticos justamente porque tú estás en ese tema, Alberto Silva, consultores, señala que el Frente Amplio le gana a la coalición ayer multicolor, ahora republicana, por un porcentaje que va a estar alrededor del 12%. ¿Saben a lo que iba? No tenía el margen. Sí. Sí, lo dijo. Sí, fue bien claro. Sí, fue muy claro. El 12%, cuando la más importante encuestadora dijo el 7%. Quiero recordarlo, porque ahí lo voy a ir subiendo, siempre hacen lo mismo ellos. No obstante, no pierdo el vicio metodológico cuando observo. Si la placa está de nuevo y la podemos poner de la encuesta, genial. Que cuando usted dice, yo sí tengo decidido el voto, ¿verdad? Sí. Yo sí, involucra también a los que yo sí, que van a votar en blanco anulado. Claro. ¿Saben lo que van a votar? Está bien. ¿Verdad? A ver, sí, pero al estar la opción en blanco anulado, yo sí es que va a votar a alguien específico, ¿no?
Y que ya sabe a quién. Y que ya sabe a quién. Bambi, Bueno, en ese algunos caso pequeños- tenemos un 82% de la población definida, ¿no? Sí, exacto. Bambi, ¿algunos mensajes de la gente Sí, antes de señor, irnos a la tanda? dice, señores periodistas, hay algunos informes de la época de la dictadura que muchos de los millones de dólares pedidos al FMI terminaron en cuenta de militares en el exterior y en construcciones de casa de lujo en zona de Carrasco. ¿Esto merece algún comentario? ¿Esto es así? Bueno, habría que presentar los documentos, no sé, no me animo a repetir un Muy WhatsApp. bien. El 110 dice, busca vino. El economista Talvi se hizo conocido por estar en Ceres y Sí, sus señor. análisis políticos. Es verdad. Muncho va por el mismo camino. Seguramente entre en algún partido claramente porque ya milita con sus opiniones. Bueno, ahora Bueno, ofrecieron. en realidad se lo defenderlo. ofrecieron, se lo ofrecieron y dijo que no. Ya le ofrecieron y él dijo que no. Sí, sí. Entonces, ¿De dónde le ofrecieron? Bueno, Del él Partido estuvo Colorado. en la presentación Del Partido Colorado. específicamente de Jorge Gandini, Claro. pero estuvo presente. Él dice Sí, que no. pero él recibió eso- ofrecimientos del Partido Colorado. y del Partido Colorado y en algún momento fue asesor de creo que de la calle Pou, del Partido Puede Nacional ser, específicamente. sí. Pero de todos modos, cada uno puede opinar lo que quiera sobre su trabajo, pero hasta ahora nunca se ha involucrado en política partidaria. No, y dijo que no. Me consta que llegado el No momento quita cuando que en el quisieron que fuera momento, si candidato. decide La dar vez el paso, anterior- lo puede La hacerlo. vez anterior, te cuento, perdón, que estuvo acá, justamente yo intercambié con él opiniones, porque le conté que Ceres siempre tiene un punto de vista conservador como mínimo, y le planteé el caso de Talvi y el caso de él. Y a nadie se le ocurriría que tú pudieras ser candidato por el Frente Amplio. Y me reconoció, no, indudablemente que no. No es casual, digo. Pero son líneas bueno, de está bien. pensamiento. Claro, Él es tiene- una línea de pensamiento Exacto. que va por el centro derecha. Lo que Sanguinetti Está habla alejado de lo que- familias ideológicas. Efectivamente. No, ¿será o no será candidato? No por casualidad. Talvi no es un conservador reaccionario, pero fue el candidato del A Partido ver, Colorado. nunca nos Y a él le- imaginaríamos y a él le a Perroni militando en la A él le derecha. propusieron lo mismo, no le propuso ni el Frente Amplio ni el Claro. este otro, ¿cómo es? Pero- El 7 de marzo. Pero lo que sí, O Salle. Susana, que está bueno, me encanta el comentario que hiciste. 2 minutos. Yo no estoy en ninguna lista, ni nunca ofrecí ninguna Bueno, lista. pero ni Mucho tampoco. Ni tengo amigos políticos. No, pero Este, está bien, pero tenés una línea de pensamiento y eso es claro, respetable cierta ideología. con cierta No, no ideología tiene nada como de malo. cada Y uno. en Ninguno de los en esa línea yo celebraría de que él no ingrese en ningún partido. Como no me gustan, la verdad lo digo, se van a enojar conmigo, no me gustan los periodistas que dejan de ser periodistas para hacer política. Y no me Y gustaría sí. en este caso los sociólogos que dejen de ser sociólogos para hacer política. Y bueno, después sí, política es todo, el precio de la papa política. Sí, sí, Obvio. Cada uno Estamos sus de acuerdo. zapatos. Estamos- Pero el pensamiento de cada Un par de uno mensajes es más. político A ver. más allá de que Por tenga eso. un direccionamiento u otro. O sea, Pagamos impuestos para qué? Comisión de Amigos de Albizu, Festival Lévico Compañero, TV Ciudad y sus 2 televidentes, viajes y paseos de legisladores, festines y recepciones de directores, asistentes y asistentes del asistente, bancar burocracia inservible y trancadora. En conclusión, los impuestos terminan siendo una estafa porque la gigantesca mayoría de lo recaudado se reparte entre los que nos gobiernan, mientras no hay veredas sanas, ni contenedores limpios, ni solución a las personas en indigencia. Esto lo dice el 407. Bueno, felicitaciones a Perroni por aportar la historia reciente. Graciela escribe este mensaje creo que estoy al día con todos. Apa. Bueno, opa, muy bien. Tienen porque que estar se había leído una tanda espléndida. grandota. Quiere decir No algo- se olviden, un mensaje que me quedaba al 508. Perroni no puede creer. De Elsa que dice, no olviden 14 de abril del 31, República Española. ¿Quiere decir al aire cómo está yendo el partido de fútbol para los que están mirando buscadores y no están atentos? No, no tengo idea. ¿Qué partido? Me gustaría. ¿Qué partido? Ya me voy para ahí, pero... no Ah, puedo está jugando a Liverpool. Ya, me pierdo el primer tiempo, ahora vuelo de buscador para ahí. Estoy en muerte con Liverpool. Esta apertura tiene que ser de ustedes. Ya sacaste la calculadora, Total, nosotros no estamos llegamos. afuera. Como nosotros no llegamos ni a palo que lo van a Nos Liverpool. hacemos amigos de Liverpool. Claro. Me encantó. Esa raya la camiseta. Claro, parecido no es lo mismo, pero bueno. Mientras no Esa ganen los de raya y tiene frente. una raya negra. O sea que hay puntos de contacto. Y Isabel haciendo goles como loco. Sí, señor. Sí, señor. Señores, nos vamos a una pausa, ya venimos. Hacemos lo mejor, si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos.
Te ofrecemos lo mejor. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos. Nuestro orgullo es ya no llueve. De la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos buscas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Sigue preciosa la tarde en Montevideo, lunes de semana de turismo. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el lunes de semana de turismo? No sé lunes si santo. tiene. Bueno, Sí, pero no está bien, tiene, no tiene una ahí no hay connotación cómo errarle, especial. lunes santo. Nos vamos a la columna habitual del doctor Isaac Hachter. Presenta Clínica Hachter. Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero hablar sobre dos términos que son parecidos, pero que en definitiva son diferentes. Y es el estrés, por un lado, y el estrés oxidativo, que lo utilizamos sobre todo los médicos. Son dos palabras, lógicamente el estrés, al principio las dos son las mismas, pero en la segunda, estrés oxidativo, cambia completamente el concepto y voy a tratar de explicarlo. Y es algo que vemos en la práctica diaria y que tiene una repercusión clínica impresionante y muchas veces es silenciosa. Cuando hablamos de estrés, hablamos del estrés crónico. No estamos hablando del eustrés, que sea el estrés positivo, el estrés que todos necesitamos para la vida, un poquito de estrés, por decirlo de alguna forma. Una cosa es el estrés necesario para la vida y otra cosa es estrés crónico permanente que tenemos durante meses y años, que se llama distrés o estrés negativo, por decirlo de alguna forma, meses y años con los problemas, con las situaciones que la persona interpreta, sea real o sea imaginaria, porque muchas veces la persona no tiene tanta cosa y en su cabeza se hace un mundo, pero ese mundo que se hace en su cabeza se ve reflejado en su organismo. Es decir, para el organismo lo mismo que el estrés, la situación que la persona esté viviendo sea real, un fallecimiento, un divorcio, la pelea con sus hijos o lo que fuese del mundo exterior, y eso lógicamente es real, que una situación imaginaria que él imagina, que por un miedo que ni siquiera está, pero que realmente lo agranda ese miedo y le termina generando estrés, por decir una situación. El estrés entonces de meses y años nos va a dar lógicamente una serie de problemas, una serie de llamados que al principio son síntomas y después pueden pasar a ser enfermedades. Por ejemplo, son famosas las contracturas musculares de la persona estresada, son famosos los dolores de cabeza, las personas estresadas, pérdida de memoria, pérdida de concentración, la irritabilidad. Cuando uno dice estoy nervioso, fundamentalmente es porque está justamente, reacciona frente a situaciones, está irritable, está nervioso, ¿tá? Pero también junto con esa ansiedad que le origina la situación por la cual está viviendo, está todo esto: la falta de memoria, la falta de concentración, las contracturas musculares, la acidez estomacal, el bruxismo en diferentes áreas, algunas taquicarias que le puede dar, lógicamente, zumbidos en los oídos, insomnios, una serie de síntomas que acompañan a la persona cuando está estresada. No solamente el nerviosismo, la irritabilidad, la agresión física o verbal frente a la más mínima cosa, sino todo esto que nosotros venimos contando. Pero también ese estrés, distrés o estrés negativo puede originar el estrés oxidativo, que es otra cosa totalmente distinta y tiene que ver con el aumento de los radicales libres. Los radicales libres son unos radicales que todos tenemos para el normal funcionamiento del organismo. Ahora, cuando por distintas circunstancias, por ejemplo, por una mala alimentación, por una polución ambiental, por el tabaquismo y por el estrés crónico, todas estas situaciones y otras pueden aumentar los radicales libres por encima de lo normal.
esos radicales que nosotros necesitamos el organismo para vivir, cuando aumentan por encima de lo normal, también nos traen problemas. Ya teníamos problemas con el estrés y ahora se va a sumar los problemas del estrés oxidativo originado por el estrés, y no es un juego de palabras. Problemas y más problemas. Entonces, ¿cuáles pueden ser los problemas del aumento de los radicales libres? Pueden afectar, lógicamente, el cerebro y pueden promover enfermedades degenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson. El aumento de radicales libres pueden afectar el corazón y dar no solamente taquicardias, arritmias, hipertensión y terminar enfermando al corazón. Es decir, los radicales libres van por todo el organismo, pegan de la punta de la cabeza a la punta de los pies. Donde hay un órgano está pegando el aumento de los radicales libres, a nivel incluso digestivo, con acidez, con úlceras, con un montón de cosas que hay que, lógicamente, evitar. Es decir, los radicales libres fundamentalmente, no exclusivamente, están asociados a las especies reactivas de oxígeno. Tienen mucho que ver con el oxígeno, aunque no son los únicos radicales libres, hay otros, esos son los más conocidos, especies reactivas de oxígeno. Entonces, concepto popular, para que se pueda entender, tenemos el estrés crónico, el estrés de la vida diaria, estoy estresado, está nervioso, sintetizando, con todo lo que conlleva y con todo lo que dijimos, y además ese estrés crónico aumenta los radicales libres. Y ese aumento de los radicales libres no es tan fácil, pero sí es bastante acercado. Ese aumento de radicales libres tiene que ver con el estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo porque tiene que ver con oxígeno, porque tiene que ver con las especies reactivas de oxígeno, ese estrés oxidativo suma problemas. Por si tuviésemos pocos problemas con estrés crónico, ese estrés oxidativo suma problemas. Bueno, fundamentalmente cuando tenemos estrés oxidativo es fundamental darle antioxidantes a la persona, llámese por vía oral o por vía intravenosa, porque si tenemos muchos radicales libres aumentados, si tenemos un gran estrés oxidativo que nos daña al organismo, para neutralizarlo fundamentalmente antioxidantes vía oral o antioxidantes intravenosa para neutralizar esos radicales libres que terminan realmente enfermándonos. La próxima seguimos con mucho gusto. Presentó Clínica Hacter. ¿Cómo se sintió como panelista? No, divino, esto es un vicio. Mañana vengo, si me invitan. Es muy divertido. Mañana atiende Vilar este kiosco. Un placer. Estuvimos 2 años, los primeros antes de la pandemia, de acá, con Mami, sí, señor. Sí, con Alberto, sí, señor. Y la verdad que divino. Por eso, estoy esperando jubilarme. Que me jubile y me tienen todos los días por acá. Y ahí explota el rating. Ojalá. En el cierre un titular, si puedo. ¿Cómo no? No, que esta semana mucha gente se va para afuera, se va para acá. Yo me quedo en Montevideo y disfruto mucho, pero la otra semana tendré el gusto. El jueves estoy en Tacuarembó el viernes en Tacuarembó y el sábado en Rivera. Tacuarembó y Rivera tendré el gusto y el honor de presentando el libro El socialismo en el penal de Punta Carretas. En mis pagos. Y ahí como hicimos acá en Montevideo. Qué lindo, Rivera. La última cortita, un saludo a la Chona, que ya está en la mamá de León, y especialmente en el programa de hoy, que León me ayudó un montón. Los videos, nos ayuda a todos. Muchas gracias. Buenazo. Muy bien. Arriba. Nos vemos mañana. Hasta mañana de 14 a 16 por BTV y Canal 5. Chau. Nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Buscadores de noticias, buscadores.